Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era. Pensamos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a su programa consentido Energía Tabasco. Ya estamos aquí con nuestros invitados especiales, como siempre, trayendo lo mejor de lo mejor para que usted esté enterado y esté informado qué está pasando en el sector energético. Ya platicamos sobre un panorama a grosso modo del sector. Hace 3, 4 semanas tuvimos nuestro programa de aniversario. La semana pasada hablamos sobre hidrocarburos y electricidad. Y en esta ocasión, pues uno de los temas más importantes y más sensibles para el país, que es el sector de estaciones de servicio, mejor conocidas como gasolinerías. Pues tuvimos la fortuna o tenemos la fortuna de tener a los dos invitados cruciales para hablar de este tema. Nos acompaña nuestro buen amigo Roberto Díaz de León. Él es presidente de la ONEXPO Nacional, la Organización Nacional de Expendedores de Combustibles. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Luis, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Para nosotros siempre es un gusto participar con ustedes. Y bueno, aprovecho de saludar al maestro Andrés Gutiérrez, presidente. Me da mucho gusto saludarte. Mucho gusto. Gracias. Y así como dijo Roberto, también nos acompaña el maestro Andrés Gutiérrez Torres. Él es presidente de AMPES, que es la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias por el espacio también. No, gracias. Al contrario, un privilegio de verdad. Y bueno, pues la verdad es que, vamos a ver si el tema nos da para que podamos platicar de mucho y sobre todo nuestros amigos del auditorio en todo el país, pues se lleven ahora sí que de primera mano qué está pasando en el sector de estaciones de servicio. Entonces, la pregunta va para ambas partes y vamos a arrancar con Roberto, que nos platique qué ha pasado en los últimos 2 años. O sea, entendemos que en el 14 vino la reforma energética, 15 se empezó a cocinar, del 15 al 18 pues empezó la apertura de estaciones de servicio. Más que nada, pues las franquicias de Pemex dejaron la franquicia Pemex y se mudaron a otras franquicias por beneficios económicos, que ya nos vas a platicar, etcétera. Pero también, ¿qué ha pasado a raíz de la llegada del nuevo gobierno? ¿Cómo está el sector de estaciones de servicio? ¿Ha crecido, no ha crecido? Platícanos un poco, por favor, Roberto. Bueno, pues muchas gracias y vamos a partir de diciembre de 2017. Okay. Diciembre de 2017 es el mes en el que, de acuerdo a un cronograma de apertura de mercados, flexibilización de precios, se abre finalmente todo el país. Fue por regiones esta apertura gradual. Sin embargo, en el 30 de noviembre del 2017 se abre el resto del país, que en ese momento todavía tenía un precio y un margen administrado, de tal forma que diciembre es el primer mes, diciembre de 2017, que ya hay una competencia que a través del 2018, 2019 y 2020 ha sido cada vez más intensa y más desarrollada. Se parte este inicio de apertura del mercado con la firma de un código de ética del sector gasolinero promovido por ONEXPO, y ahí participa como testigo de honor el secretario de Energía del gobierno anterior, sí, los comisionados de la CRE y el titular, el director ejecutivo de la ASEA de aquel periodo, y ellos fueron testigos de este hecho histórico. Sin embargo, también, como bien lo mencionabas, se da un cambio de gobierno al poco tiempo.
¿Y qué ha venido pasando? Nosotros traíamos una proyección de crecimiento en unidades de negocio del orden más o menos del 6% anual contra año inmediato anterior. Y este crecimiento no se vio como tal reflejado. Estos últimos meses pareciera que hay una ligera recuperación porque se empiezan a otorgar nuevamente algunos permisos y sesiones que habían estado administrativamente frenados. Sin embargo, bueno, nosotros ese crecimiento que veíamos de un 6% no se dio. Se da un crecimiento más o menos del 1% antes de la pandemia. Hay algunos datos que me gustaría comentarles, por favor, a tu audiencia. En México, en condiciones normales, en condiciones pre-COVID, se deben de estar vendiendo alrededor de 172 millones de litros por día de gasolinas y diésel para los consumidores a través de las estaciones de servicio. Okay. Ese dato es muy importante porque hace algunos años el Sistema Nacional de Refinación estaba diseñado para que el 50% del consumo nacional fuera proveído por las 6 refinerías que tenemos en México. Sin embargo, las condiciones no han sido las más favorables para este equilibrio, de tal forma que hoy más del 90% en algunos meses, en algunos otros 70%, que sería el promedio que debiéramos de traer ahorita, es producto de importación. Wow. Solamente el 30% del consumo nacional es producto vía de las refinerías de México. Una pregunta, ¿esto así ha sido desde el 2018 o sí, ha venido bajando? Ha venido bajando cada vez. Esto es algo muy importante porque cada vez ha ido en aumento la importación, pero de privados distintos a Pemex. Y esto es un hecho muy relevante porque finalmente es el espíritu que en su momento se veía como parte de la reforma energética, que hubiera una oferta múltiple de mayoreo que venga a contribuir a la seguridad energética nacional. Y aquí me gustaría destacar 2 temas muy importantes, porque luego se confunde un poquito. Un tema es la seguridad energética y otro tema es la soberanía energética. Es correcto. No se contraponen uno con otro, al contrario, se complementan muy bien. Lo que quisiera destacar es que los nuevos proyectos de infraestructura que van de la mano con esta importación por parte de terceros privados, ya sean nacionales y o extranjeros, vienen a contribuir a la seguridad energética. Antes, en épocas del 2018, más o menos, traíamos alrededor de 1.3 días de inventario a nivel nacional. Sí, sí, lo recuerdo bien. Y esto, fíjate que es bien complicado, porque mucha importación es vía marítima y cualquier mal tiempo o alguna situación de la propia naturaleza podía impactar directamente en los inventarios nacionales de combustibles. La naturaleza no tiene palabra de honor y lo vemos con los huracanes, con los hechos, las implicaciones por las que ustedes han sufrido en Tabasco. Entonces, el hecho de que ya haya infraestructura privada, ya hace algunas semanas están bajándose barcos por primera vez en México, en la terminal de Tuxpan por parte de privados. Ya también se inició la importación por barcos de gran calado en el puerto de Veracruz. Entonces, todo esto viene a contribuir a la seguridad energética. Y hoy hay una política de almacenamiento en la que por cada litro operativo que se vende, quien lo comercialice y o lo distribuya, debe de tener reservados 5 días de capacidad de almacenamiento como una reserva estratégica. Por eso ha venido a contribuir de manera muy importante en la seguridad energética que merece nuestro país. Claro, no, pues sin lugar a dudas ha sido un bienio de contrastes, ¿no? Porque
no hemos tenido el crecimiento que se quería, y luego la pandemia seguramente también detuvo muchas cosas, no hemos tenido el crecimiento por atorón de permisos y todo esto, tema del cual ya vamos a platicar. No ha crecido la producción de gasolina nacional, sino que al contrario ha venido bajando. Y el tema del almacenamiento, pues gracias a Dios se han venido construyendo, no a la velocidad que se ha querido, pues estos sistemas de almacenamiento, porque sí era terrible que el país entero tuviera un inventario de 1.3 días, ¿no? O sea, eso no alcanzaba, digo, un apagón y pasado mañana a ver qué hacemos, ¿no? Sí, que terrible. lo vimos a inicios de este gobierno, no sé si lo recordamos todos, pero en enero del 2018, por ahí enero, febrero, tuvimos una situación muy complicada precisamente por un problema de abasto y de suministro. Claro. Y una vez que se va resolviendo, luego viene otro problema que es la logística. El llevar, el internar este producto de las costas al interior del país es todo un desafío. Sí, claro. Sí, recuerdo muy bien. ¿Quién no recuerda, amigos, aquel arranque de sexenio 2019 con el tema del huachicol? Y bueno, hasta una tragedia vivimos. Bien, gracias, Roberto. A ver, Andrés, maestro Andrés Gutiérrez Torres, gracias. Vamos a platicar un poquito ahora, platícanos tú cómo está la proveeduría, porque finalmente gran parte de la reforma y de la entrada de nuevos jugadores a este tema de las estaciones de servicio se iba a dar de la mano de una capacidad de proveedores en donde pudieran traer todos los equipos necesarios y suficientes con la última tecnología para las estaciones nuevas y para soportar un crecimiento que, como platicó Roberto, pues estaba planeado al 6% más o menos. Platícanos, Andrés, cómo ha sido el tema de la proveeduría de 2 años para acá, arrancando como Roberto desde el 1 de diciembre del 17. Pues también fue una expectativa bastante alta en un inicio. Se crearon muchos tipos de proveeduría. Con la reforma energética vienen a surgir empresas que anteriormente no existían, unidades de verificación, hoy unidades de inspección, laboratorios como es el caso de, como laboratorios, sistemas de comercialización también, importadores y muchas empresas que evalúen todo ese tipo de normatividades nuevas que surgen. Si acaso surgen nuevas normatividades, estas normatividades también impactan el gasolinero porque llegan, no una, dos, llegan muchísimas normatividades. Y siguen llegando hoy en día. No es que hayan parado de aparecer, cada día aparecen más, o si no aparecen más, se modifican y van impactando el sector, tanto de manera positiva como negativa. Para la parte de proveeduría, por ejemplo, hay cambios que nos benefician a nosotros, pero afectan directamente al gasolinero. Exacto. Así como también hay cambios normativos que se presentan, y estos cambios normativos no solo perjudican al gasolinero, también nos perjudican a la proveeduría. Y mucho de la política que también se está llevando por la parte gubernamental, también nos afecta bastante. Toda la parte de constructores en el sector, por ejemplo, está muy detenida al no haber permisos. Al estar los permisos lentamente saliendo, pues lo que antes sacabas 300, 400 permisos cada año, pues ahorita vamos como en 170 más o menos. Entonces, eso quiere decir que la velocidad de construcción de estaciones también se está viendo afectada. Y al momento de tener un poco la construcción de estaciones, por obviedad, la proveeduría pues no puede proveer, valga la redundancia, a las velocidades que tenían planeado, más o menos, ¿no? Platícanos, Andrés, balance así en AMPES, por ejemplo, los proveedores nacionales establecidos con los proveedores internacionales que a través de comercialización hay, ¿cómo andamos más o menos para que el auditorio se dé una idea? Mira, en el sector de proveeduría están los proveedores internacionales, como tú lo mencionas, pero están enfocados principalmente
a venderle a los proveedores nacionales. Por ejemplo, tenemos una marca de un dispensario, que es una marca extranjera, pero únicamente le vende a los proveedores nacionales, que son los que venden al gasolinero como tal. Okay. El mismo caso hay en equipos de refacciones, en equipos de sondas, monitoreos. Entonces, siempre o casi siempre está muy dirigido el mercado a que el proveedor nacional es el que surte al gasolinero. No en todos los casos, pero en la gran mayoría sí. Ok. O sea, el proveedor internacional puede estar establecido aquí como un centro de acopio, un CEDIS, un centro de distribución, pero solamente le vende al proveedor de las estaciones de servicio. ¿Estamos de acuerdo? En su mayoría sí, y está más que como un almacenista, está más bien como un representante de la marca en el país. Ok, perfectamente. ¿Cuál es? Bueno, ahorita entramos al tema de la fabricación y todo esto. ¿Cuál ha sido el crecimiento que ha tenido el sector de la proveeduría en 2 años o de crecimiento de 2 años para acá? De 2017 a 2018 aproximadamente, 2019 todavía una parte, el crecimiento se mantuvo bastante activo, pero en el 2020 sí nos vimos muy impactados. Desde mediados del 2019 nos vimos impactados ya, y sobre todo en la parte de construcción. Al momento en que se detiene la construcción de estaciones, no solo es que se paren a los proveedores de construcción, sino aquellos que van a vender los equipos de dispensarios, los equipos de sondas, los equipos de monitoreo. Las empresas que van a vender la normatividad a las estaciones de servicio también se ven afectadas. Claro. Y esto, esta avalancha que se le viene al gasolinero también de toda la normatividad y nuevos procedimientos a cumplir, obviamente representa un gasto para ellos. Sí. Y este gasto hace que los proveedores que puedan vender un excelente servicio y de buena calidad, muchas veces eso cuesta trabajo y afecta los precios de la proveeduría hoy en día. Claro. Porque en realidad anteriormente no había tanto competencia en cuanto a costos como lo que hay ahorita, por ejemplo. Ahorita sí están muy afectados esos puntos. Sí, definitivamente. Y esto, amigos, no solamente es el tema de la pandemia, que sin lugar a dudas el sector de gasolinero ha sufrido y bastante. Roberto, más o menos, ¿cuál fue la disminución o cuál es de los 172 millones de litros por día? ¿Cómo andamos ahorita para cerrar este capítulo? Más o menos, ¿cuántos están vendiendo por día? 20% menos que en condiciones normales. Ok. O sea, ¿la caída fue del 20%? No, la caída fue muy abrupta. De vender 10, para que la audiencia lo entienda un poquito más fácil. En enero de este año vendimos 10. En febrero vendimos a lo mejor 9 porque tiene menos días, etcétera. Sí. Pero el promedio diario de ventas era muy similar. En marzo hay una contracción porque en marzo es cuando viene toda esta tormenta perfecta. Del precio del refinado, del precio del crudo, la falta de almacenamiento, baja de demanda, etcétera, que los precios se estiran, se vienen hacia abajo y de la mano con la demanda, de tal manera que en abril de vender 10, en el mejor de los casos vendimos 4, se nos cayó más del 60%. Y poco a poco hemos ido teniendo una recuperación gradual, de tal forma que si vendíamos 10, hoy vendemos 8. Okay. Sabemos que la estacionalidad de ciclos escolares por vacaciones nos impacta de un 10 a un 15%. Okay. Esto no lo vamos a ver seguramente hasta el segundo semestre del próximo año. De tal forma que el estatus que tiene ONEXPO Nacional es que vamos a ver una recuperación en términos de volumen, hasta finales del tercer trimestre o principios del cuarto trimestre del 2021. Sí, definitivamente, porque inclusive una temporada que son las vacaciones en donde muchísima gente viaja y viaja en automóvil, sobre todo en fin de año, pues esta temporada parece que no se va a dar. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, estamos hablando con los presidentes de ONEXPO Nacional y de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Andrés Gutiérrez y Roberto Díaz de León, sobre el panorama del sector gasolinero
a 2 años del gobierno. Ya volvemos. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemex.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Energía Tabasco. Estamos hablando sobre un panorama del sector gasolinero a 2 años del gobierno. Ya hemos platicado con nuestros invitados, Roberto Díaz de León y Andrés Gutiérrez, sobre la problemática o el estatus en donde estamos a 2 años y todo esto. Sabemos que el sector gasolinero sufrió un fuerte impacto a raíz del inicio de la pandemia, como muchísimos otros sectores. El hecho de quedarnos en casa, pues obligó a que la gente dejara de consumir combustibles, pero ese no es el grave problema desde el punto de vista de este programa. Para nosotros, el grave problema está en lo que nos van a platicar ahora. A ver, Andrés, ¿cuál es, comparado con 2018, ahora en 2020, la cantidad de trámites que un constructor, por ejemplo, tiene que llevar a cabo para construir una gasolinera? Yo lo diría antes del 2017 más bien, que es cuando empiezan todo ese tipo de trámites. Hay alrededor de más de 54 trámites que se tienen que cumplir en una estación de servicio. Unos son únicos, unos son anuales, unos son semestrales, otros son cada 2 años, o sea, depende. Tan solo enfocándonos en tramitología de ASEA, tenemos más de 22 obligaciones a cumplir. En el caso para explicarle a nuestros amigos, ¿quiénes son los entes que les mandan este tipo o que les ponen estos trámites? La SEA es uno de ellos, Está, ¿no? La SEA, está la Secretaría de Energía, está la Comisión Reguladora de Energía, está Profeco, la Secretaría de Energía están los gobiernos locales, ya sean municipales o estatales, está la Secretaría del Trabajo, Hacienda, el SAT. Ahorita el SAT está también muy activo. Y aparte los requisitos que te pone la franquicia con la que puedas trabajar. Sí, claro, el franquiciatario. No, pues sí, es demasiado, ¿no? Sobre todo contemplando que anteriormente es cuando todo era una sola marca, que era Pemex. Sí. Muchas de estas pruebas o muchos de estos servicios los hacía directamente Pemex. El momento en que se abre el mercado y ya no Pemex es el agente regulador, sino que ya hay agentes independientes, se tiene que tener empresas que se dediquen a hacer estas pruebas o estos servicios que anteriormente no existían, pero se crean de manera abrumadora. Entonces, sí llegan de golpe al sector gasolinero y empiezan a afectar. Claro, nosotros vivimos de ellos, pero sí son unas cosas que ellos quizás desde un inicio no contemplaban, que se venía toda esta tramitología. Bueno, es que yo recuerdo, por ejemplo, en una plática con ASEA, allá por el año del 2015, me dijo una directora de hidrocarburos que estuvo en una presentación, es que nosotros somos los responsables de verificar las 6 refinerías, las más de 200 plataformas, las 11,250 estaciones de servicio. Y entonces yo levanté la mano y dije, oye, perdón, una pregunta, ¿cuánta gente trabaja en ASEA? ¿No? Dice, no, es que lo vamos a hacer a través de terceros. Y yo creo que a esto te estás refiriendo, ¿no, Andrés? Al exponencial crecimiento que ha habido de empresas proveedoras de este tipo de servicios. Es correcto. Yo lo veo así, o sea, cada vez hay estas normatividades siguen saliendo, porque ahorita, por ejemplo, se viene una nueva que es el SAT, precisamente, Hacienda, en el que, pues, quizá el gasolinero en este momento va a salir librado de momento, pero los importadores y los productores van a tener que seguir haciendo cumplimientos específicos
en cuanto a, por ejemplo, a pruebas de combustible, pero en cuanto a información que requieren para lo que es el control volumétrico, dispensarios, llevar un inventario en la estación, el SAT también está pidiendo regulaciones que anteriormente no se contemplaban. Hoy en día no son muchas de ellas obligatorias, pero en el momento en que entre en vigencia esa nueva modalidad de la miscelánea fiscal, si es que llega a entrar en vigencia, serán nuevas normativas que hay que cumplir. Wow, terrible. Roberto, ¿cómo ha sido el calvario o la bendición para un inversionista extranjero llegar a México? Hablemos de una marca, la que tú quieras, y llegar y abrir sus estaciones de servicio. Bueno, me voy a ir a un antecedente. Cuando se abre el mercado, como en todo el mundo, cuando se abre un mercado energético, se generan reglas asimétricas para que el participante que tiene la mayor participación y es un jugador preponderante en el mercado, vaya teniendo cierta pérdida de participación lógica, porque esto va a motivar y a desarrollar de manera eficiente los mercados. Claro. Así sucede en el mundo. Y podemos ver notas recientes, por ejemplo, el caso de España, donde el órgano de competencia de aquel país le dice a alguna compañía: tu compañía no puede, tienes que desinvertir, o ya no puedes crecer más en esta zona, pero en esta otra todavía tienes oportunidades. En fin, eso sucede en todo el mundo, es una práctica internacional de competencia. Entonces, lo primero que se hace en México es fijar un piso parejo y reglas claras, ¿verdad? Estas reglas claras con piso parejo incluyen una asimetría para Pemex, porque Pemex ya no es una autoridad o un regulador, es un participante más. Exacto, es un jugador más. Es un jugador más. Entonces, por ahí, cuando se da este efecto de entrada de marcas, aquí voy a dar un par de datos. Al cierre de septiembre pasado, que es el dato más reciente que recuerdo, traíamos 12,707 estaciones de servicio, y traíamos de esas 12,707, el 61%, que es poco más de 7,700, son de la marca Pemex, y el 39%, que es alrededor de las 5,000, 4,940, son de marcas diferentes a Pemex. Sin embargo, ese 39% rebasa el porcentaje de volumen. Prácticamente ese 39% de estaciones vende el 50% del volumen. Entonces, Pemex dice: quítenme la obligación de reglas asimétricas. Y hoy ya no hay ese piso parejo. Es decir, se acabaron la asimetría para Pemex, y hoy Pemex ya no está obligado a que sus contratos sean sancionados por la Comisión Reguladora de Energía. Wow. Entonces, ese es un cambio fundamental, que a lo mejor es un tema poco explorado, pero es un tema de gran valor, porque esto de alguna manera desincentiva la inversión. Y no nada más la extranjera, también la inversión privada. Hay que recordar que antes de la apertura había ciertas actividades exclusivas para Pemex. Y actividades se abrieron para el capital nacional y extranjero, para el capital privado. Y es muy importante poderle dar certidumbre a los inversionistas nacionales y extranjeros. Y en el caso puntual de las estaciones de servicio, hay un dato que es para mí el que más aporta. De las 12,700 estaciones de servicio, las que se conocen en el sector o en el idioma gasolinero como las COCO, que es la compañía petrolera opera y la compañía petrolera es la dueña, Company Owner, Company Operator. Este modelo es muy poquito en México. Prácticamente no llega ni a 50 estaciones de servicio que son de las compañías petroleras. Realmente el modelo de negocio de estaciones de servicio en México es a través de empresarios gasolineros mexicanos, que a lo mejor tienen una marca nacional o internacional en su bandera,
no le quite el hecho de que son empresarios gasolineros mexicanos, que son pequeñas y medianas empresas patrimoniales. Sí, familiares inclusive. Exactamente. Hoy más del 60% de las estaciones de servicio son de familias que tienen entre 1 y 4 gasolineras. Fíjate. Y hoy nosotros como empresarios gasolineros mexicanos directamente generamos más de 500,000 de empleos, más aparte los empleos indirectos que suman 3 o 4 veces más, ¿no? Entonces, sí, claro. Sí es muy importante tener certidumbre jurídica sobre nuestras inversiones. Y voy a ligar esto con la pregunta anterior. ¿Tanta regulación desmotiva la inversión? La regulación yo la veo en 2 maneras. Una, la que agrega valor, y otra, la que destruye valor. Hay regulación que es muy buena y agrega valor. Por ejemplo, ahorita las estaciones de servicio tenemos que implementar lo que se le denomina como el SASISOPA a un sistema integral de... Sí. Agrega valor porque va a cuidar tu entorno, pero también va a cuidar tu patrimonio, va a cuidar tus instalaciones. Ahí agrega mucho valor. Pero hay regulación que muchas veces destruye valor y es una sobreregulación que no abona a nadie. Entonces, como por ejemplo, dame un ejemplo. Hay algunas regulaciones que te dicen, esto te lo tiene que hacer un tercero especializado. Perfecto. Vas y contratas un tercero especializado. Pero luego te dicen, y luego tienes que contratar a otra empresa tercera que revise el procedimiento de ese tercero que te revisó a ver si está bien. No, bueno, entonces, ¿cuántos terceros tienen que haber? ¿O qué? Hay el velador del policía. Sí, claro. Oye, nada más certifica a estas empresas. Y una vez que obtengan su certificación, quiere decir que lo van a hacer bien. Sí, claro, es que para ser un tercero, y Andrés, aquí yo creo que tú también puedes intervenir, para ser tercero debes de cumplir con una serie de lineamientos y normas para que te puedan certificar para ser un tercero, ¿no? Claro, en el caso de muchas de las empresas que se dedican a las empresas que son terceras para el gasolinero, en este caso hay muchas, casi todas tienen que cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser acreditaciones de entidades mexicanas de acreditación, puede ser aprobaciones de la dependencia de gobierno que está solicitando el servicio, entre otras. O sea, son bastantes las requisitos que necesitan los terceros para poder operar. Pero entonces, si ya están acreditados por la EMA, por ejemplo, ¿para qué? ¿Quién los va a verificar a esos cuates, como dice Roberto? Pues así es una locura, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de aguas, cuando una estación o una empresa cualquiera tiene que hacer una prueba de calidad de agua, lo que hace es contrata a un laboratorio acreditado en aguas. Esa empresa hace las pruebas de aguas y declara el resultado al cliente, como en algunos casos directamente a Conagua, cuando se tiene el acuerdo con Conagua. Y ahí termina el proceso. En el caso del sector gasolinero, una empresa que haga una prueba de construcción de estaciones. Entonces está haciendo una prueba de mantenimiento que lo tiene que reportar a la CEA, tiene que estar acreditado por la entidad mexicana de acreditación, y después de todo eso entran las unidades de verificación también. Entonces hay casos en los que sí estamos una regulación sobre otra regulación, cuando probablemente se podría resumir en una sola. Y esa sobreregulación, definitivamente, Roberto, desmotiva la inversión. Y sabes que muchas veces no agrega valor. Cuando agrega valor, pues bienvenida, ¿verdad? Porque tiene una razón de ser y está fundada y motivada. Pero cuando no, híjole, ahí eso desmotiva. Y creo que en este momento en el que el país ocupa de crecimiento económico a través de la iniciativa privada, necesitamos darle certidumbre, darle reglas claras, que se generen, en nuestro caso, estaciones de servicio en donde hacen falta. Hay más de 600 municipios en el país que no tienen una estación de servicio y son viables. En algunos municipios a lo mejor no es viable por la población, etcétera. Pero mira, hay nuevos modelos de estaciones de servicio. Yo estoy convencido que la oferta genera demanda y eleva la productividad.
Totalmente. Entonces, vamos a combatir la informalidad, porque hoy muchas cachimbas o puntos de abasto informales son los que atienden esos mercados con un sobreprecio, con un impacto al ambiente muy severo. En fin, creo que es muy importante que detonemos empleo, que generemos valor al país a través de las estaciones de servicio. Claro, y no es un pequeño número, 600 municipios es la quinta parte de los municipios que hay en el país, que hay 3,000 municipios, ¿no? Entonces, el 20% no tienen una estación de servicio. Andrés, antes de irnos a la pauta, para dejar el número así muy redondo, Roberto nos menciona que Onexpo genera 500,000 de empleos a través de las 12,000 estaciones de servicio, más o menos. ¿Cuántos empleos genera o hay en la parte de la proveeduría AMPES? Y entiendo que puede haber proveedores que no estén en AMPES, pero más o menos, ¿cuántos empleos hay en esa parte? Es un número que no te puedo dar en este momento. Tan solo en AMPES somos 50 proveedores, un poquito más de ahorita, que estamos trabajando, y hay empresas que tienen arriba de los 500 empleados, como empresas que tienen 3 empleados. Claro. Entonces, pero hay muchísimos proveedores que no están afiliados a AMPES. Claro. Realmente en AMPES estamos afiliados a empresas que realmente consideramos que las más grandes del mercado. Alguna que otra se escapa del sector, pero como tal, tú llegas a un pueblo, por ejemplo, una ciudad pequeña, y hay 4 o 5 proveedores que ni siquiera tenemos en el radar que existen. Sí. O el mismo gasolinero tiene un proveedor que él conoce, que le puede hacer una construcción, que le puede hacer ciertas cosas, y son muchísimos proveedores que no están como tal enfocados, o no los tenemos en el mapa completamente de la proveeduría nosotros. Pero yo no estaría tan lejano de asegurar que cuando menos debe de haber pues unos 100,000 empleados que trabajan en la cadena de valor de la proveeduría, ¿no? Y entonces estamos hablando de alrededor, probablemente más, entonces podríamos hablar de cerca de pues 3/4 de millón de empleos, los que genera el sector de estaciones de servicio, por decirlo menos, ¿no? Sí, Roberto. Sé que vamos a comercial, pero yo también quisiera contribuir con otros datos, porque fíjate que además de toda la proveeduría directa que nos puede generar AMPES y sus socios, también están las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio que generan un número importante de empleos. Claro. Y ellos a su vez dependen de proveeduría, de productos, de las diferentes categorías de la tienda. Entonces, es un círculo virtuoso de generación de empleos, el detonar un punto de venta de combustible de manera formal. Exactamente, y como lo hemos reiterado innumerables veces aquí en este programa, sin lugar a dudas, el sector energético es el motor de un país, porque amigos, ya lo estamos viendo, atraviesa todos los sectores de la economía. El sector de las estaciones de servicio, aquí nos lo acaba de confirmar Roberto, todo lo que es el menudeo, ¿no?, de las tiendas de conveniencia, que si ponemos una tienda de conveniencia por cada estación de servicio que hay en el país, son 12,000 tiendas, con un promedio de 5 empleados cada tienda, ya son 60,000 empleos, más todos los proveedores que atienden esas tiendas, porque cuando menos debe de haber 40 marcas distintas en cada una de estas tiendas. Y créanme, no venden poco, estas tiendas. Son a veces el oasis en un desierto. Cuando vamos en una carretera o cuando salimos con prisa de la casa, pasamos a la estación de servicio y bendito sea Dios, ahí está la tienda de conveniencia. Vámonos a una pausa, ya volvemos. Está muy interesante el programa, Panorama del Sector Gasolinero a 2 años del gobierno. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético, asignación de personal operativo, seguimiento operacional durante la perforación,
suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Listo, amigos, ya estamos de regreso. Estamos hablando con Roberto Díaz de León, presidente de Onexpo Nacional, y el maestro Andrés Gutiérrez Torres, presidente de AMPES, los proveedores de estaciones de servicio. Estamos viendo un panorama del sector gasolinero a 2 años y no se ve nada claro. Y para muestra, Andrés, la pregunta aquí sería, vienen trámites y trámites y trabas, bueno, trámites para no llamarlos trabas, pero nuevos reglamentos. Sabemos que el SAT ahora pues quiere estar más presente, ¿no?, en las estaciones de servicio, y por ahí había que el cambio de todas las bombas de las estaciones de servicio, que porque tenían que tener cierta norma para la medición. ¿Cómo va eso? Y sobre todo ustedes, los proveedores, ¿cómo se preparan ante estos cambios? ¿O no se preparan? ¿O qué hacen? Pues mira, todos los cambios que llegan, sí llegan con una norma generalmente, pero muchas veces llegan de forma abrupta. En ocasiones, por ejemplo, el cambio de dispensarios que lo mencionabas, es una norma que ya estaba por entrar, pero se presentaron muchos factores en el panorama gasolinero en este momento. Muchas marcas como tal todavía no tienen el cumplimiento de vender su dispensario o de actualizar su dispensario. Muchos clientes o gasolineros en ese momento decidieron esperar a que cumplieran con esos requisitos. Se viene la pandemia, obviamente las ventas, como decía Roberto en su momento, caen hasta arriba de un 60%, entonces la liquidez cae radicalmente en el sector y todos deciden esperar en entrar al periodo de la compra y adquisición de los dispensarios. Ya hoy en día se han estado empezando a instalar los dispensarios, pero no es algo que tengas en stock en las bodegas para poder hacer el cambio de 63,000, 65,000 dispensarios aproximadamente. No hay que hacer el cambio de todos, pero sí hay que hacer el cambio de una parte de ellos y otro, que son las actualizaciones de esos dispensarios. Una vez hicimos un cálculo que representaba cerca de $300 millones la inversión en cuestión de los dispensarios, actualizaciones o dispensarios nuevos. Uh-huh. En otros cambios, por ejemplo, necesitamos tener un trabajo más conjunto con las autoridades para poder crear unas normas que realmente satisfagan las necesidades que tiene una dependencia y otra dependencia, porque muchas veces se contraponen lo que una ocupa de lo que la otra ocupa. Entonces crean normas paralelas que van con el mismo fin, pero con requisitos distintos. Ahorita, por ejemplo, un tema que se viene son toda la parte de monitorear temperaturas y presiones en la estación. Unas personas dicen que va a ser directamente en el dispensario. Si esto llegara a ocurrir, hay que modificar el dispensario. Si esto llegara a pasar, no acabamos todavía ni siquiera de instalar todos los que se requieren, y que viene un nuevo cambio, pero ahora no es un cambio por parte de lo que era Secofi o lo que es economía, ahora viene por parte del SAT. Entonces, si nos sentamos realmente, podemos poder trabajar entre las dos dependencias o las dependencias que requieran trabajar en el mismo tema, podemos crear una sola norma que englobe todo, y de esa forma no estar haciendo cambios periódicamente que afectan tanto a nosotros como proveedores como a los gasolineros en este caso. Sí, entonces, claro. Es trabajo doble, trabajo triple incluso a veces. Sí, entonces, por supuesto. Roberto, aquí la primera pregunta sería, ¿quién es la autoridad con la cual, porque pues está la CEA, está la Profeco, están la Secretaría de Energía, la CRE, la Secretaría de Trabajo, Hacienda, el SAT? Híjole, ¿quién debería de ser el interlocutor que manejara todas las normas? ¿No debería de ser la Secretaría de Energía que dijera, a ver, el sector gasolinero son estas las normas, a ver, ¿quién se quiere meter a ponerle normas al sector? Porque las tienen que pasar por aquí para que aquí yo voy a ser el interlocutor.
Sí, definitivamente tendría que ser como cabeza de sector la Secretaría de Energía. Y creo que podría de alguna manera armonizar todo el tema regulatorio y normativo con el resto de las dependencias. Sin embargo, hoy vemos que hay cierta colaboración entre las dependencias, sin embargo, no es suficiente. Andrés lo explicó muy claro lo que está pasando. Acabamos de terminar un proceso de una norma que estamos terminando la implementación para el cumplimiento y ya suena que por otro lado hay otras autoridades que de alguna manera van a intervenir o pudieran intervenir y esto llevaría a otra adecuación en los equipos recién instalados. Entonces, definitivamente hace falta mucha coordinación y colaboración interdependencias a través de una cabeza de sector que organice y modere todo esto, que no es cosa menor, es un gran reto. Sí, claro. Yo podría de tener en el sector energético una oficialidad de partes electrónica única, una ventanilla única. Creo que es el primer gran paso que tenemos que dar, que esta ventanilla le sirva lo mismo a la Secretaría de Energía, que a la Comisión Reguladora de Energía, que a la ASEA, porque cualquier trámite tienes que llevar el bonche de copias certificadas para la dependencia fulana en papel impreso, y tienes que repetir el trámite porque algo va mal, otra vez las copias certificadas a una oficialía. No, hombre, es una locura. Sí, claro. Aunque para eso también se creó la Comisión Reguladora de Energía, ¿no? Para que de alguna manera ella regulara al sector, regulara las partes y a través de ella las otras dependencias vinieran a decir, oye, yo necesito que los gasolineros, pues no generen vapores. Yo necesito que los proveedores tengan cierta norma de calidad en sus productos. Pero bueno, hoy la CRE pues está jugando un papel de lo que usted diga, señora secretaria, ¿no? O sea, lo que manda la Secretaría de Energía, por eso también se está volviendo como juez y parte. Sí, y eso es algo que no gusta. Fíjate que este es un tema de visión y voluntad. Creo que es un tema de poder alinear la visión y buscar el cómo sí. Y todo es posible. Pero bueno, pues esa es parte de la razón de ser de organizaciones como la AMPES y como Nexpo, de tener esta interlocución y este diálogo formal con las autoridades para buscar un poquito este proceso. Se va a llevar años seguramente, pero bueno, no hay que desanimarnos y hay que ver con optimismo cómo lograr que estos órganos reguladores autónomos verdaderamente ejerzan el rol que les corresponde. Claro. ¿Cómo veo Nexpo? Sí, Andrés, perdón. Aquí un dato adicional. Actualmente quien lleva toda la parte normativa es la Dirección General de Normas, que pertenece a la Secretaría de Economía. Okay. Entonces, en realidad ellos ven toda la parte normativa, pero hay muchas leyes adicionales de dependencias, a otras dependencias, como podría ser el SAT, como podría ser ASEA, como podría ser otras áreas, que quizá no son parte de una norma, pero sí son parte de una ley. Entonces, ahí es cuando empiezan a tener cierto conflicto las implementaciones de una dependencia con otra. Claro, porque, por ejemplo, está, como bien dices, la Dirección General de Normas dice, pues yo tengo que ponerle las normas a la gasolinera o a la estación de servicio o a la proveeduría. Pero en Onexpo sabemos que hay una cantidad de trámites que se tienen que cumplir antes de pensar en poner la estación, ¿no? Sí, es correcto. Y hay normas oficiales mexicanas, como bien explicaba Andrés, que dependen de la CEA. Hay normas oficiales mexicanas que dependen de la CRE, aunque al final todas son alineadas por la Dirección General de Normas. Sin embargo, cuando hay leyes, reglamentos o algunos trámites con otra serie de autoridades, ahí es donde ya perdimos un poquito la brújula. Exactamente. Bueno, y ahora la pregunta millón, ¿cómo ve Onexpo y AMPES el desarrollo y crecimiento en el corto y mediano plazo? Sabemos que el corto es muy incierto porque
Pues porque estamos en pandemia y mientras esto no termine, pues dar pronósticos pero hablando de marzo de 2021, que es cuando parece ser que este país va a empezar a regresar a la normalidad, ¿cómo verían del 2021 al 22 y luego del 22 al 24 cada uno de ustedes del sector? Bueno, si quieres empiezo. Venga. En la parte, bueno, lo resumo en una palabra: optimistas. Ok. Nosotros lo vemos con un gran optimismo, tanto el mediano plazo al 24 como el corto plazo, que es el 21. En los dos escenarios somos muy optimistas. Optimistas porque vemos para el próximo año que están entrando en operación nuevas terminales, principalmente en el Golfo de México, que vendrán a contribuir a esta importación de gasolinas y diésel de una manera más eficiente, y esas eficiencias seguramente se van a ir trasladando al consumidor final, por lo que con buenos ojos vemos la entrada en operación de estas terminales que contribuyen también a la seguridad energética del país. Vemos un precio estable, la verdad es que vemos un precio de acuerdo a la información con la que contamos que arroja la Agencia Internacional de Energía. Que el precio de referencia del barril del WTI, que es una referencia que se usa para el caso de México, de los 40 a los 45 dólares. Sí. Vemos también un crecimiento, o vemos que se empieza a detonar el crecimiento en estaciones de servicio nuevamente, tanto en volumen como en nuevas unidades de negocio. Entonces esperemos, y esta es una invitación, que todos nos pongamos la cachucha de México y que veamos las necesidades y hagamos lo que cada quien tiene que hacer. Y por último, y esto lo veo para el 2021 y 2024, que ni el Estado ni el mercado pueden solos. Necesitamos una colaboración conjunta de la empresa, la iniciativa privada, con el gobierno, con la sociedad, entendiendo por la sociedad no nada más el consumidor de gasolina y diésel. Las universidades juegan un papel muy importante. Tenemos que seguir profesionalizando nuestro sector a través de nuevas generaciones que vengan a contribuir de manera positiva en esta nueva dinámica del sector gasolinero. Entonces lo vemos con un gran optimismo y sí vemos que esta apertura del mercado llegó para quedarse. Claro. Entonces no vemos que vaya a haber una marcha atrás, no, por el contrario, hoy vemos que hay más de 160 marcas de banderas en el país. ¿Qué vemos para el 2024? Una consolidación del mercado. Sí, claro. Vemos que va a haber ciertas consolidaciones entre fusiones, adquisiciones, algunas marcas se irán, otras se fortalecerán. Vemos una dinámica cada vez más interesante en la parte de precios. Seguramente vamos a ver para el mediano plazo precios diferenciados. Si tú pagas con tarjeta o pagas de contado, si pagas con colaboradores o pagas en una bomba donde te despaches tú solo. Entonces vamos a ver una dinámica y vamos a ver un mercado que seguramente en los próximos 4 años va a madurar y vamos a estar a la altura de países que tienen sus mercados abiertos desde hace más de 20 años. Seguramente vamos a estar al nivel de ellos porque el caso de México es un caso de éxito en la apertura de los mercados. Es un caso que vale la pena revisar porque hoy traemos una dinámica de mercados mucho más abiertos que en algunas actividades que en mercados como Centroamérica, que siempre ha sido un mercado liberado. Exacto. Muy bien. Sí, sí, definitivamente, pero gran parte, y bien dices, depende de, el gobierno no va a poder solo y gran parte depende de la iniciativa privada y de la inversión. Ese dato que nos manejaste al principio, en donde el 50%, o más bien entre el 70 y el 90% es importado, gran parte lo trae la iniciativa privada, no nada más lo trae Pemex, ¿no? Entonces, y ahorita la demanda ha estado muy por debajo. La idea es que a partir de marzo del 21
esto arranque otra vez y al crecimiento de demanda hay que satisfacerla porque si no, la detienes. Fíjate nada más, este dato no lo comentamos, pero también es un dato muy interesante. México a nivel global es el cuarto consumidor de gasolinas. Es un mercado muy importante. Tenemos que creernos la importancia del mercado mexicano en una economía global. Claro, definitivamente, definitivamente. Y hay mucho que hacer. Y Andrés, ¿cómo ve AMPES? Mira, AMPES lo ve muy claro. Si el gasolinero le empieza a ir bien, a los proveedores nos va bien también. Okay. Eso es un punto que es clave. Es una simbiosis entre las dos áreas. Si el gasolinero empieza a construir más estaciones, nosotros obviamente vamos a poder dar mejor servicio. A corto plazo, veamos un mercado un poquito estacionario hasta quizá más o menos 2021, mediados de 2021, que la pandemia empiece a ceder un poco y empiecen las ventas a crecer. La CRE, si bien ahorita empezó a emitir ciertos permisos, eso también nos da un poco de alivio para poder empezar con las construcciones y venta de nuevos equipamientos. La profesionalización del sector como tal, que es lo que dice Roberto, también es sumamente importante. Entonces la proveeduría tiene que empezar a profesionalizarse. Ya no es lo mismo llegar con una petrolera y decirle, oye, ya sabes que yo te hago este servicio. Tienes que llegar ahora sí con credenciales que demuestre que puedes dar esos servicios. Entonces, aquellos que se preparen para ese nuevo sector que está llegando, o más bien que ya llegó, son los que van a empezar a tener un crecimiento importante. Aquellos que están todavía trabajando con la cajuela del coche y que no quieren empezar a hacer la profesionalización de sus servicios, se van a ver afectados a mediano plazo. El convenio con el trabajar de la mano con la proveeduría, los gasolineros y las autoridades siempre ha sido uno de los estandartes de nosotros ahorita en AMPES, porque creemos de que es la única forma en la que podemos salir adelante y que el país va a poder salir adelante también. Cada vez, como decía Roberto, hay más marcas. También creemos de que no creemos, bueno, yo no, en lo particular, a título personal, no creo que tantas marcas sobrevivan. Seguramente tendrán que empezar a generarse grupos, poca vez, como llamaban anteriormente, grupos de interés o grupos de importancia, en el que habrá grupos que crezcan radicalmente y grupos que van a empezar a desaparecer o marcas que se empezarán a ir del mercado. Eso también es un parámetro que creemos que va a ocurrir. Hay marcas, por ejemplo, que se dedican a la compra o renta de estaciones y empiezan masivamente, que empezaban con, no sé, 50 estaciones tal vez en un inicio, y quién hubiera visto a Oxxo ahorita que ya tiene más de 500. Sí, por supuesto. Marcas que llegaron muy fuerte al país, así como marcas que tratan de entrar y como que todavía no logran consolidarse en el mercado. Entonces van a tener que, como dice Roberto, unas quedarse y hacerse fuertes y otras van a salir del mercado. Creemos de que Pemex no va a poder solo, necesita Pemex el apoyo de la inversión extranjera o de la inversión nacional, la inversión directa de los privados, no extranjera literalmente, pero sí necesitamos que llegue el recurso y que nos den las bases para que podamos invertir en México. Definitivo. Y eso amigos, no significa darle la espalda a Pemex. Eso significa apoyar a Pemex, porque si Pemex no está cumpliendo con la demanda que exige el país, con la demanda que exigimos nosotros al circular, las grandes empresas, las aerolíneas y todo aquel que consume diésel y o combustible, gasolina, pues de algún lado tiene que salir, ¿no? Entonces ayudemos gracias a la inversión privada. O sea, es en manos de los privados, como lo hemos reiterado ya muchas veces, en donde debe de quedar el apoyo al gobierno. Un comentario para cerrar, Roberto y Andrés, por favor. Bueno, pues agradecerte, Luis, a ti, desearles lo mejor. Primeramente, mucha salud. Con salud y trabajo, lo demás se va a dar solo. Entonces, desearles a ti, a tu audiencia, a Andrés, a su equipo, gracias, lo mejor en estas próximas fechas navideñas, un gran inicio de año. Y bueno, decirles por parte de Onexpo Nacional, y creo que en coordinación con AMPES, juntos somos el combustible que mueve este país. Vean con buenos ojos al sector gasolinero. El sector gasolinero está haciendo mucho por México, está haciendo cada vez más acciones de responsabilidad social empresarial. Y pues bueno, seguir con esta visión de optimismo y aprovechar un poquito el foro para invitarlos a nuestra próxima convención,
con fecha aún por definir, pero ver si en alguna oportunidad nos permites nuevamente estar en tu programa. Claro que sí. Para hacerte una invitación más formal. Claro. Muchísimas que sí. gracias. Esta es su casa. Gracias, Roberto. Andrés, ¿con qué nos quedamos? Pues también agradecerte por el espacio, agradecerte, desearte lo mejor en estas fechas que vienen, tanto a ti como a tu auditorio, Roberto igualmente, y pues trabajar de la mano todo el tiempo para poder llevar al país a un mejor futuro. Perfecto. A mí, amigos, yo me quedo con una gran satisfacción de ver a dos asociaciones, dos organizaciones que trabajan de la mano, que una provee y la otra pone y el otro dispone y no sabemos cuál pone y cuál dispone, porque trabajan muy juntos y ambas trabajan por México. Enhorabuena, mis queridos amigos, muchísimas gracias por su participación y esta es su casa, Roberto, Andrés, las veces que quieran venir. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a cerrar el programa. No se vayan, esto es Energía Tabasco. En el directorio de la industria energética mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables. Muy bien, amigos, ¿qué les pareció el programa? Esperamos sus opiniones, sus comentarios. Déjenos en nuestra página de Facebook, Energía Tabasco Oficial. La verdad es que es muy interesante el sector gasolinero y es pilar del desarrollo económico. Ya para cerrar, porque nos quedan como 0 minutos, pues avisarles, y ya saben, aquí amigos del sureste, ya está en circulación la edición Líderes del sector energético de la revista Petróleo y Energía, con los líderes del sector sureste, del sureste del país. Aquí también les podemos hacer llegar esos ejemplares. Por favor, búsquennos en nuestra página de Energía Tabasco Oficial y con todo gusto. La próxima semana vamos a tener un programa que pareciera que no, pero sí tiene mucho que ver con el sector energético. Vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar del outsourcing. El sector energético es un usuario enorme de todo lo que tiene que ver con outsourcing y vamos a hablar la próxima semana sobre este tema importantísimo. Y bueno, el día de hoy pues viajamos a Ciudad del Carmen y la verdad es que hemos viajado un par de veces ya en estos últimos días a raíz de las inundaciones. Desde aquí un respetuoso llamado a las autoridades del estado de Tabasco y del estado de Campeche para que apliquen de urgente un programa de renovación de esa carretera Villahermosa-Carmen, porque se encuentra en un estado lamentable y es una carretera que tiene un tráfico impresionante. Mucho de la logística y de lo que se mueve para el sector petrolero y para el sector pues de todos tipos para llegar hasta la península atraviesa lo que es la carretera de Villahermosa Carmen. Por favor, es urgente la reparación de esa carretera a la brevedad. Bien, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos pues, su participación, su tiempo y sobre todo su entusiasmo para vernos. Hay que seguirse cuidando, el bicho está cada vez más peligroso. Por favor, no hagan fiestas, no hagan reuniones, es en serio, todavía hay que cuidarse mucho. Que tengan ustedes muy buena noche, gracias y hasta pronto. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.